¿Qué más les pueden haber enseñado? Hipocondría, neurosis ha existido siempre, 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 siempre. A lo largo de la historia, con diferentes nombres, pero siempre ha existido. Este trastorno, curiosamente, hipertrofiado ahora, nunca existió. A lo más habían niños hipermotóricos, por algún tipo de encefalitis, en fin, o por problemas del neurodesarrollo. ¿Y a qué me refiero con problemas del neurodesarrollo? En psiquiatría, escríbanlo, por favor. Hay dos teorías que se contraponen, la neurodegenerativa y el neurodesarrollo. La neurodegenerativa es lo que vimos en la primera clase con ustedes, la demencia frontotemporal. O sea, llegado un tiempo, el cerebro se deteriora, deja signos, deja cicatrices de gliosis, en fin. Neurodegenerativa. Teoría del neurodesarrollo, esquizofrenia, por ejemplo. El niño nace bien. Nunca hay un niño esquizofrénico, no lo hay. Así Estados Unidos grita y chille que sí hay, no hay. No puede haber niños esquizofrénicos de 5, 6, 7 años, no hay. No existe neurodesarrollo. Entonces, eso, ¿por qué les cuento? Porque extrapolándolo, es normal que algunos niños nazcan con una necesidad vital de movimiento mucho mayor. ¿Por qué? Porque su cerebrito todavía no está conformado. Las sinapsis no están totalmente formadas, eso se logra a los 7, 8 años. Recién el cableado, pero de terminar alguna vez de formarse el cerebro, nunca termina. Se dice por consenso que hacia los 20 años ya la estructura base que va a permitir al cerebro formar está desarrollarse está adecuadamente hecho desde la adolescencia. Pero que el cerebro termine en algún momento de funcionar, nos morimos todos, pues, ¿eh? Ya les han hablado, existe la sinaptogénesis, las células madre, mecanismos de protección neurocelular, que permiten que el cerebro continúe aprendiendo, si es que no nos agarra, por cierto, una demencia, un shock, trauma, algo así. Entonces, si revisamos a lo largo de la historia, apunten, por favor, lo único que nos encontramos es niños hipercinérgicos que con la edad desaparecen. Vamos a suponer que en el grupo ustedes, de 11, que es poco, pero vamos a sumarle dos grupos más, 33 alumnos. Y puede ser que uno de ustedes haya sufrido tras el diagnóstico desastroso de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y una de las cosas que más haya llamado la atención haya sido justamente la hiperactividad, pilar fundamental de la DSM para diagnosticar a estos niños. ¿Pero qué pasó? Pregunten a su papá, pregunten a su mamá, pregunten a su abuelito. ¿En algún momento dejaron de serlo? Si fuera una alteración real, permanente, tendríamos por lo menos a dos de ustedes corriendo en este momento en su casa, ya que estamos de modo virtual y no presencial. Y no lo hay, y no lo hay. Tenemos en un hospital colegas que han sido diagnosticados en su época de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Nunca los he visto corriendo, saltando, no esperando turno, jamás, 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 jamás. ¿Qué pasó? Me dirán ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Decía un comentarista deportivo de México. El Pocho Rospigliosi, haciendo muy querido el tipo, muy querido, un gordo muy querido, de descendencia italiana, con su hijo que acaba de morir también por diabetes. Entonces él hacía mucha propaganda. Y una de ellas era con pisos de parquet de la marca Pisopac. Entonces cada vez que pasaba algo, un foul, un corner, decía, ¿qué pasó? ¿Qué pisó Pisopac? En fin, fue tan bueno este tipo que se trajo al Beco, ya desahuciado en Uruguay, un tipo muy pedante, muy arrogante, con mucha facilidad para escribir. Es que el Pocho era amigo de todos, pues, ¿eh? Comía muy bien, como buen italiano, no solamente pastas. Se conocieron en la previa del Mundial 1982, cuando Perú eliminó Uruguay. El Beco le contó su problema, se lo trajo acá. Ya para entonces el Pocho tenía Radio Ovación, tenía
El Gigante Deportivo y dos programas más. Y el Beco los arruchó en toditos los programas, en todos, y así absolutamente en todos. Finalmente, Pocho Roclioso se quedó solamente con su radio reducido a la mínima expresión y murió de un coma diabético. Así es la vida, ¿no? Hay un personaje, quiero que lo apunten bien, se llama León Eisenberg. Por favor, apúntenlo. León Eisenberg. Si puedo, que lo voy a hacer, le voy a enviar sus fotos a la doctora Talledo, que tuvo la gentileza de recepcionar mis llamadas, porque parece que la delegada está con problemas en su celular, como cualquiera nos puede pasar. Gracias, doctora Talledo. Entonces, este tipejo, desde 1940 más o menos, trató de poner, y nadie entendía por qué, el trastorno que después sería el TDAH desde las florituras primeras de la DSM. DSM-1, como ustedes saben ya, 1952, DSM-2, 1968, clarísima influencia psicoanalítica. Él con otro tipo, Rutter, desesperados, nadie entendía por qué, desesperados querían que se incluya en los manuales diagnósticos DSM esta patología. Por cierto que en esa época no había tanta coima, tanta brutalidad para llenarse los bolsillos de plata, no lo aceptaron. León Eisenberg, apunten bien, judío de ancestro alemán, pero nacido, vivido y casi muerto en Estados Unidos, murió en Alemania. Acuérdense de ese nombre. En fin, ¿qué cosa dice acá? Desgraciadamente, toda la clínica psiquiátrica a nivel mundial, eso ya está cayendo, felizmente, está dominada por la Asociación Psiquiátrica Americana y sus engendros que son la DSM. No es gratuito decir esto, por si acaso, doctores. Decir eso en el hospital, por ejemplo, una discusión de caso clínico es ahorcarte. Te caen encima 100. No quiero pecar tampoco de falta de modestia, pero hay que ser muy machos para hacer esto. Y con fundamento, ¿eh? Yo te demuestro esto. A ver, tú, por la clínica, desmiénteme, no pueden. Como no pueden, te fastidian, te acusan de terraplanista, ¿no? Mientras la DSM exista, estamos fregados. Entonces, ¿cómo una ciencia basada en el psicoanálisis termina siendo clínica psiquiátrica? Yo mismo no entiendo. Honestamente, no lo entiendo. Felizmente apareció un tipo superdotado peruano, Germán Berríos, el doctor Germán Berríos, filósofo, historiador, psiquiatra, doctor en medicina, doctor en filosofía, en epistemología, y le dio de palos a la DSM. Le dio de palos a la DSM. Manual absurdo, obsoleto, que en cada revisión saca por lo menos 100 enfermedades más. Por último, todos vamos a ser enfermos mentales. Y seguía León Eisenberg, y finalmente consigue en 1900, déjenme pensar bien, doctores, 80. En el 68 solamente logró en el DSM-2 que se incluye estos niños por su excesiva motricidad y se le decía trastorno hipercinético. Pero tanto va el cántaro al río y tanta marmaja recibía que en el DSM-3 1980, perdón, y DSM-3 revisitado o revisado 1987 ya entra como lo que ustedes conocen, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Previamente había muchas historias, muchos psiquiatras
que describían, es cierto, un trastorno por déficit de atención. Eso sí hay. Ya se los mencioné en una clase. El lóbulo frontal, su porción más grande, el prefrontal dorsolateral, tiene todas los cableados para la atención. Y si falla, pues entonces la atención está disminuida. Y una atención disminuida puede explicar la distraibilidad, pues, puede explicar la paradójica sapiencia de que el niño en muchísimos exámenes psicológicos, evaluaciones psiquiátricas, y viendo nomás su actividad, se notaba que era un niño muy inteligente, pero en el colegio no rendía. ¿Por qué no rendía? Porque no atendía. Si no atendía, no concentraba. Si no concentraba, no guardaba en proteínas de memoria. Déficit de atención. Pero eso no es enfermedad, pues eso se corrige con técnicas que habló un colega por ahí de rehabilitación neurocognitiva. Por cierto que se puede corregir. ¿Por qué entonces crear una enfermedad ficticia como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Una entrevista que le hicieron al que le estoy mostrando acá, a Germán Berríos, lo que le pusieron a Radel Lorna en Argentina, un bastión también del psicoanálisis. Y le dijeron, ¿y usted qué opina? Primero, como siempre, ¿no? ¿Qué opina de la DSM? Bueno, es un engendro que solamente sirve para la cultura norteamericana, ¿no? Muy práctica, muy consumista, que cuando regresan de trabajar no quieren a niños gritando, saltando, chillando. Entonces, para ellos está bien, para los niños no, porque el tratamiento que son con estimulantes lo van a fregar. Y si quieren considerar enfermedad, que lo consideren, pues. Pero y entonces, es usted que recorre tanto mundo, que ha escrito tantos libros, que es reconocido, ¿cómo lo llamaría? Mire, yo no lo llamaría. En mi tierra, en Perú, en las alturas, colindantes con Bolivia, o más cerca con Ecuador, ¿sabe cómo le llamamos? Le llamamos niños malcriados. Y los papás saben cómo corregir a un niño malcriado. Es decir, dándole las pautas, habiéndole dado todas las pautas de comportamiento, insistía en corretear y todo. Desgraciadamente, el modo de corrección es muy difícil. Quedaron entonces que eran niños malcriados, que tenían indudablemente un déficit de atención, pero que como hasta ahora la salud no llegaba hasta esos lugares, pero que como entidad no existía. Le cayó la boca. Que tiene la verdad y le tiene la verdad y se acabó a pescar a otro río. Mucho tiempo atrás, sí, como hipercinesia. Entonces los norteamericanos, ya influenciados por los supuestos estudios de Leo Kanner, ¿qué hacen? Le dicen que son cerebroasténicos, no sabiendo de qué se trataba. Después inventaron que eran niños que habían padecido de encefalitis, disfunción cerebral mínima, que eran niños cuyas vías de movimiento, sobre todo la sustancia negra y el estriado, vía directa e indirecta, estaban alterados, niños hiperkinéticos o hipercinéticos. Y los neurólogos, niños disrítmicos. ¿Y por qué? Porque el electroencefalograma no salía normal. En niños nunca sale normal, pues. Se está formando el cerebro. Entonces querían revestir a esta cosa rara de un cientificismo que nunca ha tenido ni va a tener. De esto sí he sido testigo yo. En mis rotaciones, como les cuento siempre, me tocó hacer mi primera rotación de primer año en neurología. Y los neurólogos se mataban de risa, ¿no? Siempre, ¿por qué para los psiquiatras les es tan difícil tratar a un niño que se mueve mucho? Si es disrítmico, hay que darle carbamazepina porque viene siendo como un equivalente epiléptico.
Y lógico, el niño no es que se calmaba, se estupidizaba, ¿no? Botaba por la boca, se desorientaba, en fin, ¿no? Pero ya está tranquilo, pues. El problema era la intranquilidad, ya no está intranquilo, está curado. O sea, realmente, pues, cosas del Orinoco, ¿no? ¿Se encontró alguna vez evidencia de un trastorno? No. En las revisiones de aquellos que dijeron niños con encefalitis, un 90% de los catalogados como niños por hiperactividad nunca habían tenido encefalitis. Qué curioso. ¿De qué estaban hablando? De nada, de un invento. Y seguía nuestro amigo Heisenberg, ¿no? Heisenberg continuó, se alió con otros muchos más, ganó muchísima plata, era llamado para dar conferencias, ¿no? Aquí, en la China, en Rusia, recorrió todo Estados Unidos con su famoso trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero a la vez, ¿qué hacía? El paquete venía completo, el pack. Hay que tratarlos con estimulantes. Y el mejor estimulante es la Ritalina o Ritalin, un análogo de la dextroanfetamina, anfetamidoide, perteneciente a la familia de los anfetaminoides, ¿no? Anfetamina, metanfetamina, dextroanfetamina, muy parecidos en su actuar con la cocaína. Ojo. Otro punto, si tú le das a cualquier niño supuestamente con este trastorno o sin este trastorno, o sea, controles normales, los dos van a mejorar sus capacidades intelectuales, de atención, de tranquilidad, porque la corteza frontal va a ejercer lo que ya hemos conversado, su rol tutor sobre el límbico, base de las emociones, los impulsos, amígdala, hipotálamo, hipocampo, fornix. Quisieron poner la base que en psiquiatría pues es fundamental, la piedra de toque, toda mentira, ¿no? Tiene carácter genético. ¿Por qué? Porque hay varias duplicaciones que hemos encontrado, varios polimorfismos de genes en diferentes cromosomas. Lo que comentaban también en alguna exposición, creo que fue la anterior, las famosas guías basadas en metaanálisis. ¿Y quién te autorizó a ti para hacer metaanálisis sobre el uso de la quetiapina en manía como primer producto? No, pues yo me reuní, no, pero ¿quién te ha autorizado a ti? Que yo he revisado mil artículos y ahí sales, ¿qué cosa sale? Bueno, no sé, pero hay un sesgo claro de que la quetiapina, el sesgo será para ti. No te quedes en evidencias empíricas, demuéstramelo. Lo has hecho con comprobandos sanos. No. Y entonces, ¿de qué me estás hablando, no? Si bien es cierto, no tenemos hasta ahora bases neuroanatómicas, neurofisiológicas que le diga que sí, es falso. Apenas nos estamos moviendo en las aguas turbias ya de los neurotransmisores y los receptores, el resto es mentira. Aquel que le diga que un medicamento sirve para una enfermedad, está loco de verdad. En salud mental todo puede ocurrir, todo se puede esperar porque no sabemos absolutamente nada. ¿Qué sabemos? Siendo humildes. ¿Sabemos los síntomas? Sí. ¿Cómo reconocemos los síntomas? Por psicopatología. ¿Cómo los unimos sindrómicamente? Por psicopatología y por clínica. Y por el olfato diagnóstico. Si te gusta tu psiquiatría, sale el diagnóstico. Más no tenemos. Más no tenemos. Últimos estudios del año pasado nada más. La epigenética ya saltó. Dijo, basta ya de estar usando el camotito de que toda enfermedad mental tiene una base genética. Es mentira, pues. Pregunten a los biólogos moleculares, es mentira. Primero, hay tantos genes candidatos
y que después se vuelven genes ya expresivos de una enfermedad, cualquiera que sea, primero que no saben cuántos son. Entonces, si no sabes cuántos son, hermano, ¿de qué estás hablando? Cromosoma 17, taupatía, identificado plenamente. Y en segundo lugar, no sabes en qué proporción intervendría cada uno de ellos, más la influencia medioambiental para producir una enfermedad. Pero el 60% de monocigotos hacen esquizofrenia y el 40% restante. Pero la base genética está demostrada, pues, porque de los bipolares un 80% hace y el 20% restante. No vengas con tonterías, pues. Mejor di que el modelo familiar que engendró a un esquizofrénico, por supuesto con basamento genético, de algún modo, por cierto que sí, se acostumbró a esa forma de ser, pues entonces los demás hijos están en mucho peligro porque los padres ya están acostumbrados a manejar a un paciente. No es nada fácil. Probablemente traten al niño sano también como esquizofrénico. Y acuérdense que las 4 vías de herencia o de heredabilidad, curiosamente también tapados, son 4. Uno es la genética, 2 la epigenética, 3 la conductual, 4 la cultural. No hay más. Y curiosamente, doctores, de ellas, de las 4, la que menos resonancia tiene es la genética. Yo lo firmo. El brazo corto, no mojes ahí. Contrátate un sicario que te mate. No mientas. No tenemos sustratos conocidos. No tenemos medicamentos bala para una sola enfermedad. No seas loco, hombre. No hables tonterías. Siguió Eisenberg, ganó un montón de plata, un huevo de plata, hasta que descubren que tenía una fortuna pues increíble de laboratorios Ciba-Geigy. Es que primero el fármaco fue lanzado por Ciba. Laboratorio Ciba descubre metilfenidato. ¿Cómo se usa primero metilfenidato? Es cierto que se usa como estimulante, sí. Lícito, sí. Pero para adultos. Pregúntenle a sus abuelos y no. Como antes el estudio era, y no les miento, 5 veces lo que estudiamos ahora. O sea, tener para mi abuelo, para los bisabuelos de ustedes, terminada la primaria, calificada para un trabajo, porque así estudiaban. Ahora no, pues todo es así, al paso, chicha, tío Google, y así no llegamos a ningún lado. Entonces se demostró claramente, SIVA fue después, porque cayó un poquito en pérdida, fue subsumida por los laboratorios Geigy. Se crea entonces Ciba-Geigy. Después se incorporan al laboratorio Sandoz, muy buenos medicamentos, pero se quebró también. Y finalmente a todos ellos lo compra el laboratorio Novartis, quien ahora sigue expidiendo Ritalina. Bueno, la cosa es que don Leon Eisenberg se llenó de plata. Y lo gracioso es que poco antes de morir, en un diario muy conocido alemán, Der Spiegel, El Espejo, así se llama en castellano, llama, él mismo llama a este diario, a un cronista, con su fotógrafo, por cierto, ya estaba mal, se iba a morir, metástasis a partir como sea, de la próstata, y en Alemania, no lo hizo en Estados Unidos.
Dice, bueno, lamento haber creado esta enfermedad Cataplu. Lamento haber creado esta enfermedad que se ha sobrediagnosticado. Lamento haber dicho que el tratamiento tenía que ser con un estimulante, porque eso da origen a todo lo que ustedes saben. Si tu cerebro se acostumbra al estimulante, puedes ser un gran consumidor cocainómano. Si tu cerebro en formación capta la actividad inmensa que te da un estimulante, vas a devenir en episodios afectivos bipolares, unipolares, pero de predominio maníaco o hipomaníaco. O puedes terminar siendo un borderline. ¿Cuántas consecuencias negativas? Un tipo sumamente nervioso. Pero ya se moría, pues. Esto ocurrió en 2009, si no recuerdo mal. Y después, curiosamente, desaparecieron todas esas noticias y salieron salvados. No, pero ¿cómo tratan así al autor? Debe haber estado un poquito mal. Seguro que el periodista no lo entendió. Él es un héroe, nos ha salvado. Seguro que sí, seguro que nos salvó. ¿De qué? No sé. Desgraciadamente, como está en teoría, hay que decirles algo, ¿no? El TDAH está considerado una enfermedad. Sí, es cierto, está considerado una enfermedad. Pero el hecho de que lo esté no significa que exista. Varias apuntes que se me vienen ahora a la mente. Es la única enfermedad que yo conozco cuyo título designa los síntomas y los síntomas definen el título. Por ejemplo, esquizofrenia, que significa eschizein, mente rota, quebrada, partida, frenus mente, tiene muchísima más amplitud que la decisión mental. Entonces tendrás que hablar de pseudopercepciones, de alteración de la voluntad, el síndrome apatabúlico, el autismo, como retracción, no el autismo que comienza en la infancia. Tendrás que hablar de conductas estereotipadas, de estereotipa verbal, la verbigeración, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que el padre vaya al médico y le diga, bueno, mi hijo a menudo desatiende, a menudo es distraíble y con frecuencia se mueve mucho más que los demás. Entonces tiene TDAH. Allá, doctor, ¿y qué cosa es TDAH? TDAH es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero eso es lo que digo que tiene mi hijo. Sí, pues por eso tiene esta enfermedad. Qué gracioso, ¿no? Un círculo vicioso. Está faltando a la lógica, ¿eh? El mismo manual de SM, revisen. Si a menudo se distrae, si a menudo se mueve, si frecuentemente corre, entonces tiene TDAH. Mentira, falta de lógica, ¿no? Es como decir, a ver, si hubiera acá, ¿no? En Estados Unidos, o no sé, acá cerca en Argentina. Está nevando, premisa 1, premisa 2, hace frío. Y de ahí concluyes. Hace frío, por lo tanto, está nevando, es falso, pues. No hay logicidad, no hay logicidad. Segundo, las prevalencias. Estados Unidos ha pegado un disparón, pero terrible. De 3 a 5% más o menos a nivel mundial, ahora sería el 20%. ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo entiendo. De repente ustedes sí, ya mis neuronas están viejas, cansadas, mi hipocampo también. Yo no lo entiendo. De 3 a 5% a nivel mundial a un 20% hay una diferencia tremenda.
La CIE, que es el esclavo de la DSM, no tuvo tanta astucia y dijo solamente, no, 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 no te pases, hermano. 10% nada más. ¿Y qué hacemos con Francia? Tremendo país que está en plena rebelión, junto con España, con Alemania. Pero bueno, el manual de Francia lo que dice 0.5 de prevalencia. ¿Cómo puede existir una enfermedad así? El ejemplo dicho de la esquizofrenia, ¿no? Se mantiene alrededor del 1% hace muchísimo tiempo. Y de ahí no se mueve. Y con historia todavía. ¿Cómo es así que un pseudo y supuesto trastorno que afecta a niños y sin mayor historia que la hipercinesia pura, ahora sea una enfermedad? Está bien que existe el síndrome de falta de atención, por cierto que la hay. Está bien que haya niños hipercinéticos, claro que sí. Y que esa misma deficiencia de atención los lleve a manifestar impulsividad, por cierto. Y que haya niños conocidos como oposicionistas infantiles, que acá lo llamamos malcriados, está bien. Pero agruparlos todos y ponerles una etiqueta, y no solamente eso, sino asociarlos subliminalmente, porque cada vez que hablan de TDAH, hablan de Ritalina, entonces la solución está clarísima, ¿no? O hay dos, hay Ritalina o hay atomoxetina, que solamente mueve la adrenalina. Igual consume al paciente. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Me llené de plata y esto se acabó. Aquí está un poquito la historia. Esto de da risa, ¿no? Pero acá se ve claramente, te dice, ¿eh? Con una resonancia funcional se ve claramente cómo estos lóbulos están llenecitos de actividad. Ahora yo te retruco y te planteo, ¿no será la actividad la que está generando esa imagen? ¿Por qué echarle la culpa al cerebro? No es al revés. Porque si ningún acto, pensamiento, depresión, manía, ya como tal, sin saber su trasfondo, se traduce en imágenes, pues es normal, ¿no? Y es la conducta o su alteración reflejada en la imagenología, di la verdad, pues. Y si no sale nada, estaría muerto, ¿no? El sujeto. Les han bombardeado por todos lados y por mucho tiempo. Consumo de Ritalina en las épocas de Leon Eisenberg se quintuplicó, se sextuplicó, se decuplicó. Alemania ya puso restricciones severas. Francia, España también. En Norteamérica mismo, Copen, Valiente, Allen France, director de toda la DSM-4, se desengañó y acusó a sus compañeros de cobrar plata bajo la mesa. Y se volvió un boom, pues, la Ritalina y la atomoxetina. Kilos de kilos por año. Curiosamente, en un estudio de Argentina, se probó tajantemente, contundentemente, estadísticamente, que el consumo de Ritalina aumentaba en las épocas escolares. Qué curioso, ¿no? Los niños se enfermaban en épocas escolares y se desenfermaba, vale el neologismo, en épocas de no colegio, donde disminuía brutalmente el consumo, el niño podía correr, podía saltar, hasta que su cerebro desarrolle. Que las químicas, hará unos 10, 15 años, han visto, antes nos ninguneaban, pero terriblemente, hayan visto ahora un nicho nuevo, virgen,
para vender cualquier medicamento que se les ocurra dentro de los pacientes con trastornos mentales. Es un hecho ya comprobado, pues, ¿no? Qué pena. Pero para eso necesitan científicos, ¿no? De respeto, que incidan en que exista esa enfermedad para poder vender los medicamentos. A todo padre se les cuece el alma cuando le dicen, no, tu hijo necesita medicamentos. Llora. No puede ser. ¿Por qué? Pero si tú le dices, no, no, no es culpa tuya, esto es genético. Entonces, como que la cosa cambia, ¿no? Ah, ya, entonces puede ser de mi esposa o puede ser de ir al médico, un poco tu esposo, un poco tuyo, un poco de tu padre, un poco de la madre de ella. Esto ya está comprobado, no te preocupes, no es culpa tuya. Error, pues. El niño también aprende por las neuronas espejo, como ustedes bien saben, está mayormente en parietal y en frontal. ¿Y qué son las neuronas en espejo? Les voy a repetir, porque ustedes ya saben. Son aquellas que captan hasta los 7, 8 años las conductas que ve y las memoriza. Pues si ve que un padre sumamente machista y golpea por deporte a la mamá, van a hacer lo mismo, pues, en un elevadísimo porcentaje. Si captan que el papá llega borracho a casa y sigue chupando en casa hasta caerse desmayado, si no hacen adicción al alcohol, harán adicción a cualquier otra cosa, ¿no? El trabajo, el sexo, la pornografía, bueno, yo no sé. Neuronas en espejo. Por último, la relación genes-conducta es la más devaluada que haya, por cierto. Estas cosas molestan realmente, fastidian, ¿no? Miren las porquerías. Como les digo, esto salió para usarlo en adultos cansados, que necesitaban estar vigiles porque tenían mucha actividad académica, mucha actividad laboral. Sí, se autorizó, es cierto, como ahora están autorizando el consumo de marimba, ¿no? ¿Eh? Pero de aquí dar un volteretazo y aplicarlo en niños por plata, terrible. Sin embargo, como les digo, no me quiero pelear con nadie. Supuestamente hay 3 pilares diagnósticos: hiperactividad, déficit de atención e impulsividad. Imagínense ustedes qué barbaridad. Hiperactividad, déficit de atención e impulsividad. Hiperactividad, saben, pues hiperactividad motórica. Vía directa, vía indirecta, ¿no? Sustancia negra, pars compacta, a putamen accumbens, caudado, que se relaciona con una deficiencia de la rapidez de desarrollo cerebral y luego desaparece. El déficit de atención, por supuesto que sí, que en algún momento llegó a llamarse así por muchos norteamericanos médicos que notaban que solamente había esto, no siempre acompañado de hiperactividad. Y el déficit de atención te lleva pues, a ser distraíble, a olvidarte las cosas, a perder las cosas, a moverte incluso. Y podría ser indudablemente la causa del tercero, impulsividad. El primero la vendieron así, por lo más llamativo, ¿no? Después se avergonzaron un poco y aquí se los presento. Entonces, en la actualidad son 3 grupos. Dicen, ya no inatención, ¿ah? Predominantemente inatentos. Ah, se dieron cuenta que lo único de real es la inatención, el déficit de atención. Pero como sigue vendiendo y las químicas están contentas y te pagan tu viajecito, vamos a suponer que estemos aquí en Perú, te dicen, ¿sabe qué, doctor? Si usted vende unas 10 cajitas más de Ritalin, su viaje a Río, su viaje a Ipanema con morenas pero deslumbrantes, ¿no? Que lo van a dejar tuerto. Predominantemente inatentos.
predominantemente una mezcla, ¿no? Hiperactivos e impulsivos. ¿Qué chanfaina es esto? Y por último, es el menú que yo más me como en el chifa, el combinado. El combinado. Hay que ser cara dura, ¿no? Yo me callo la boca porque no soy jefe de curso, pues. Me callo la boca, digo, pero cuando hay que hablar, hay que hablar. Que el déficit de atención conduzca a problemas de aprendizaje paradojal. Por cierto que sí, pues no aprende, ¿no? Es como esas cámaras que nosotros usábamos en la antigüedad. Tremendas camarotas. Pesaban, pues, ¿no? Parecían pesas. Y tú notabas claramente cuando te tomaban foto, el obturador era tan grande que tú notabas cómo se abría y cómo se cerraba, ¿no? Igual pasa acá. Los centros de atención se abren, intenta captar lo que le está enseñando al profesor, pero se cierra muy rápido. El span de atención es muy reducido. Entonces apenas se pueden concentrar en lo que están viendo y apenas pueden guardar en proteínas de memoria. No aprende nada. El director enojado le dice a la profesora qué está pasando. La profesora lo envía al arco de red. En el arco de red sale inteligencia normal promedio, promedio alto. Pues esto no puede ser, dice, ¿no? Y eso sí presenciado en mis primeros años en el arco. El mismo director iba a quejarse, ¿no? ¿Cómo es posible que no se van a quedar mal? El padre dice que va a enjuiciar al colegio. Exigimos otra, anda, vete acá, vas a venir a exigir acá tú. Salió así, se acabó. Por último, te has llevado psicopedagogía. Resuelve tu problema, pues hermano. Una atención más personalizada. De esos miles de problemas hemos tenido. Hasta los viceministros enviaban a sus edecanes, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sale así? Tendría que salir fronterizo. Aprendizaje paradojal. Niños con suficiente inteligencia que no aprenden absolutamente nada. Impulsividad es más bien definida como la imposibilidad de gratificar, eh, imposibilidad de retardar gratificaciones. Entonces, si un niño gollito quiere comer más, se va a balanzar sobre la ronchera del niño Pepito, que es medio tonto. Pero al abalanzarse no se da cuenta y empuja a la niñita María, que se cae al suelo y se raspa la rodilla, ¿no? Impulsividad, peligroso, pues. Pobre control de impulsos, voluntad. Están jugando un partido de fulbito, un colegio fiscal, apenas una losa mal hecha, la pelota se va a la pista y va corriendo el niño enfermito, pobrecito. Pasa un camión y lo deja como estampilla, ¿no? Oye, pero si tu hijo pues es hiperactivo, impulsivo, haz algo, hermano. Es tu hijo. No, pero yo trabajo para mí. ¿Y a qué hora llegas? Ah? Bueno, salgo a las 6 de la mañana y llego a las 12 de la noche. ¿En qué momento ves a tu hijo? Y por último, siendo indiscreto, ¿ves a tu esposa? ¿Cómo podemos engañarnos tanto, ¿no? Entre nosotros, doctores. Y al final, ¿qué pasa con la mayoría de matrimonios entre médicos? Terminan mal, pues, separados, divorciados. No, es que hoy día me han invitado a una presentación y cuál es la obligación que vayas. No, es que ahí vamos a ser conocidos, ¿no? Ah, ya. Y claro que te haces conocido, pero no a nivel profesional, sino te harás conocido de otras maneras. O te harás conocida de otras maneras. Pierdes de vista el fin y lo cambias por los medios. Y así estamos. Porque una aldea muy bonita, ¿sí? Si tu niño quiere moverse más de lo habitual en estos departamentos que parecen nicho, ya no departamentos, 10 metros cuadrados, 20 metros, y un precio pues exageradísimo, doctores, que te caes de espanto, ahora tú vas a preguntar,
¿Cuánto cuesta? Y sin miramiento, 500.000, ¿cómo? Sí, 500.000 soles, pero tiene 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados, chicha. ¿Y cómo han hecho para construirlo ustedes? Tiene 3 dormitorios, tiene sala, comedor, cocina, todo juntito, una amplia vista, hermosa. Eso no son departamentos, pues. Y después se queja a la derecha, ¿no? Cuando volteamos por péndulo histórico a la izquierda, ¿cómo que va a pasar en Chile? Se fregaron, pues. Cositas que vienen a refrescarnos la memoria que somos seres humanos metidos dentro de una sociedad. ¿Qué esperanza puede tener un niño con estas características si sus propios padres lo rechazan o no lo saben entender o terminan dándole chicotazos, ¿no? Para que se calme? ¿Qué esperanza pueden tener? La esperanza es Ritalin. Se acabó el problema. Cuando podrías meterla a fulbito y de repente tú que sabes, te sale un pelotero mayor. No, no tengo tiempo, estoy cansado. Llevo lo que practico un poco. No, estoy cansado, que karate ni karate. Después voy a aprenderme a pegar a mí. Ya llévalo al parquecito, pues ¿qué parquecito? ¿No? Ahí se chocaca a los perros, estar saliendo, ¿no? Que juega aquí en la casa. Pero no hay donde jugar. Bueno, yo no sé, encárgate tú. Las mujercitas, danza, pues, gimnasia. Aprenden a moverse, pero con conciencia, con concentración, con orden. No será en un mes, será en 3 meses, 4 meses, 5 meses. Hipertrofia la función visomotora. Hipertrofia la atención. Porque si no se está atenta, se saca la recontrachochoca y se queda abierta de piernas en el caballete y eso le va a doler, pero hasta que tenga 80 años. Entonces, si quiere moverse más, que se mueva, pues. Ballet, oratoria, teatro, artes marciales, fútbol, básquet, vóley. Ritalin, Ritalin, Ritalin. Este es el déficit de atención, así debió quedarse. Por cierto que existe. El tiempo necesario para poder comprender, grabar, no existe, pues. ¿Por qué? Porque están falto de atención. ¿Se puede recuperar sin medicamentos? Por cierto que sí, rehabilitación neurocognitiva, alguno de ustedes lo mencionó ya. Dificultad para mantenerse concentrado. Lógico, pues se aburre. Distractible o distractible al 100%. Concéntralo pues en tu casa, juega con el naipes. Oye, mire, hijo, cada vez que si yo te voy a hacer un truquito, cada vez que salga el as, tú vas a levantar la mano. Y de premio, un chocolatito, un caramelito, un abrazo fuerte, que es lo mejor que le puede dar un padre a su hijo hasta los 7 años. Después olvídate, va a abrazar a otras personas, vas a llorar. Mira, hijo, voy a poner acá en 10 papeles varias palabras, pero cada vez que salga la palabra papá vas a levantar tus dos brazos. Ya, listo. Está favoreciendo la atención, la concentración, tantas formas, ¿no? Profesores de lenguaje, perdón, profesores de aprendizaje, por cierto que hay, profesoras que recién inician su carrera y cobran cómoda, llevas a tu casa y le enseñan a tu niño. Tienen técnica los profesores para hacer entender a los niños que recién empiezan, ¿no? Y lograr esa atención, esa concentración, van a perder menos objetos, van a estar más pendientes de lo que hacen y no tanto estímulos externos. Ritalin, Ritalin, atomoxetina, para que se vuelva vicioso, alcohólico, maltratador, borderline.
Afectivo bipolar, Ritalin, Ritalin, Ritalin. Por severidad ya sabemos, bueno, la verdad es lo único que hay es un déficit de atención, donde ya les dije, lóbulo frontal, corteza prefrontal, es lo más grave que hay. La impulsividad también en el lóbulo frontal, pero no tanto en la misma corteza frontal, sino en su tutor sobre el límbico, base de las emociones y los impulsos. Tú controlas bien el frontal y entonces, y el temporal también que está pegadito a la amígdala, entonces tendrás un niño con menos impulso y con más atención. ¿Eh? Y esto como lo hace, ya les dije, varias formas, ¿no? Pero mejor a Ritalin, pues, para todo el mundo. La hiperactividad se da sola. Primera vez que yo pude escuchar, no tengo a la mano, si no se los daría con todo gusto un artículo. ¿Alguna vez habrán escuchado ustedes de la revista Lancet? Prestigio de prestigios. ¿Cómo sería la presión económica? De repente a la autora Talledo le voy a invitar para que lo lean. Lo publicó, como artículo principal, que los niños con TDAH tenían menor volumen cortical, menor inteligencia, un agrandamiento de la amígdala y una disminución del hipocampo. Uy, 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 uy. Pero varios avesados, estudiosos, comenzaron a investigar y se dieron cuenta de todo lo contrario. Primero, que no existía, no era replicable eso en niños normales, o sea, en estudios, perdón, controles. Y que por último, estudiando los mismos que la revista diagnosticaba siguiendo los diagnósticos de la DSM, solamente un 10% tenía lo que esta tontería decía. Entonces le pusieron un juicio, pues. Y la primera vez que yo escucho en mis 65 años de vida que Lancet se retracta. Qué cosas, ¿no? No, nos hemos equivocado, pedimos perdón. Ya, cuñado, mañana. Una de las variedades también fue esta, como la hiperactividad era el abre proa, la cabecera de playa, para meter esta enfermedad. Primero la promocionaban mucho. Lo curioso es que decían, ya muy entrados en confianza, que esta hiperactividad tenía que estar en todo momento, en todo lugar. Cuando vieron que no era así, ojo, por ejemplo, el niño que tuviera su déficit de atención, y por ahí no todos los déficits de atención van acompañados de hiperactividad en primer lugar, pero los que sí iban acompañados y por tanto metidos a un saco con el diagnóstico de TDAH, en algunos momentos, por ejemplo, cuando la mamá le decía, bueno, te fregaste porque te voy a llevar al médico y te voy a poner una inyección y sabes dónde. Entonces el niño, cuando estaba en el consultorio médico, se tranquilizaba. Y ahora, entonces no puede estar moviéndose por todos lados, ¿no? Era la famosa hiperactividad generalizada. Es simple, pues, cambiaron nada más. Ahora se aceptan niños con hiperactividad situacional. Es decir, basta que empaten en un solo niño déficit de atención con hiperactividad en un solo lugar para que quepan dentro de este diagnóstico.
Y todo lo que le ponen al pobre niño, ¿no? Difícil de esperar su turno, invade conversaciones, puede ponerse en peligro. Corrígelo, pues ayúdalo, él te va a entender. Por cierto que hay una hipofrontalidad, eso lo demostramos con bajas tasas de dopamina en muertos. El problema es que cuando un cerebro se muere, hasta que lo abres pues ya no encuentras lo que debieras encontrar. Pero con todo se ha mantenido como una hipótesis fuerte y demostrable en vivos, ¿no? O sea, si tenemos fármacos hiperdopaminérgicos en frontal, inmediatamente todas las revoluciones límbicas que están ahí como agazapadas esperando dispararse, disminuyen. Hay un artículo muy bonito, pero como ya hemos quedado, preferible ya no darles más. Parece que los han saturado de artículos. Así que ahí lo dejamos. Pues si mejora la función, sobre todo dopaminérgica, yo no he dicho exclusivamente, habrá mayor control y disminución de síntomas. Ritalin, pues. Ritalin va a tirar esto, pero a la estratosfera, ¿no? Pero también otras actividades como la que les digo. A ver, vamos a jugar Encuentre el Tesoro, yo voy a esconder y todos vamos a participar, pero indudablemente lo hacen ganar al niño. El niño también encuentra placer en eso. Se va hipertrofiando sus niveles de dopamina. Y así, diferentes argucias, pero con el padre y la madre presentes, ¿no? No es necesario medicamentos, doctores. Un sesgo brutal fue decir que la mayor parte de TDAH, los pobres no tienen voz, pues, ¿eh? Venían de familias deprimidas y que eso ya era un hecho, eso demostraba la existencia. Mentira, pues lo que pasa es que ustedes han podido ir al Cerro San Cosme, Cerro San Cristóbal, etcétera, 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 tanto como en las serranías, y han quedado casi clavadas desde la época incaica. Conviven hasta 10 personas en un espacio realmente reducido. Y encima está pues el pollito, la gallinita, el corderito, ¿no? El cuy. Está la cocina también, no hay otro lugar. Entonces te quitan espacio vital. Y si te quitan espacio vital, reaccionas, pues es cierto. Hagan ustedes una prueba sencilla cuando estén solos, si quieren ahorita, ¿no? Digan a los hermanos, hermana, un primo, no sé, que se vaya acercando a ustedes. Cuando está a 1 metro no pasa nada. A medio metro como que ya sientes algo, ¿no? A 25 centímetros ya no lo toleras, pues esto está feo, ¿no? El espacio vital. Entonces, si están todos apiñados ahí, es normal pues, que uno salte y se vaya corriendo, ¿no? Ya no solamente uno, dos, tres, cuatro. Un sesgo tremendo, es mentira esto. Lo que sí se ha detectado curiosamente, acuérdense siempre de la epigenética, que no solamente es gen, sino qué pasó globalmente con el niño intraútero, qué pasó con el niño inmediatamente nacido, cómo fueron sus primeros años de vida en relación con sus figuras parentales o con quienes lo sustituían. Habían alcohólicos, habían drogadictos, habían prostitutas, no tanto por su labor, sino por el tipo de vida que llevan llegando tarde, con olor a alcohol, qué sé yo, o prostitutos que también hay. ¿Cómo era ese medio entorno? Hizo la madre infecciones, hizo amenazas de aborto. Lo que más se observa es madres fumadoras. Curioso porque en el lóbulo frontal, digo de los esquizofrénicos, no de los TDAH, existen muy pocas entradas nicotínicas, receptores nicotínicos. Y los receptores nicotínicos de neuronas favorecen el mensajeo, vamos a llamarlo así, de la dopamina.
Entonces, mientras más receptores nicotínicos existan, mayor posibilidad que la dopamina domine. Por eso es que vemos muchos esquizofrénicos crónicos fumándose, aunque sea un puchito que encuentran en el suelo, pisoteado, porque estimulan fumando que aumenten los receptores nicotínicos y de esa manera la dopamina también. La dopamina no es mala en exceso, por cierto, pero la dopamina te genera una experiencia placentera, ¿no? De logro alcanzado o de reto. Esto sí se encontró madres fumadoras. Como ustedes saben, ya les tienen que haber explicado esquizofrenia. En el nivel mesolímbico es donde produce síntomas, ¿no es cierto? Tenemos el mesolímbico, mesocortical, el tubo infundibular, el nigroestriatal, pero donde produce síntomas es en el mesolímbico, de esa área medio escondida, el mesencéfalo, el área tegmento ventral, un grupo de neuronas que no sabemos hasta ahora exactamente qué hacen, ¿no? De ahí al límbico, un incremento terrible de dopamina. ¿Qué lo produjo? Nadie sabe. Síntomas psicóticos. Pero a nivel, o sea, de esa misma parte, área tegmento ventral, mesencéfalo, al frontal hay disminución. Por eso son los síntomas deficitarios de toda esquizofrenia, habilidades ejecutivas, funciones cognitivas. Igual el paciente pues estará así, medio, disculpen ustedes, estupidizado, pero en cualquier momento reacciona, siendo esquizofrénico. Súbitamente reacciona, te corretea como nunca te han correteado, te cachetea y si no vienen los demás te mata. Algo así pasa con el cerebro, los niños con déficit de atención, donde el frontal está hipofuncionante. De decir que hay una enfermedad, no mojen, pues, ¿no? Y a nivel límbico se nota claramente que hay mayor noradrenalina. ¿Cómo? ¿Cómo así? Por su metabolito, el MHPG, metoxidroxifenilglicol. Entonces, existirá un incremento mesolímbico de dopamina, un incremento noradrenérgico a nivel límbico y un decremento dopaminérgico en el frontal, que genera una especie de hipofrontalidad para controlar al límbico. Lo que ya sabemos ahora es que la serotonina, antiguamente llamada suerotonina, después enteramina, finalmente serotonina, no solamente es un neurotransmisor solo, actúa más bien como control de la dopamina. Donde ustedes encuentren dopamina, tienen que encontrar serotonina, que parte del puente más o menos. ¿Eh? El puente, recuerden ustedes, el que comunica el final de la médula espinal, el bulbo raquídeo, con el mesencéfalo. Bueno, de ahí nace y se dispara por todo el cerebro, ¿eh? Junto con la noradrenalina y el GABA son los neurotransmisores que más están en el cerebro. Entonces hay curiosamente una disminución del controlador de la dopamina, la serotonina, núcleos del RAF, locus coeruleus, noradrenalina. Esto sí es una variable que no entiendo, ¿no? ¿Por qué más varones por damas? Y esto sí está confirmado, ¿eh? Hasta 10. ¿A qué estudios se ha llevado? Que estudien los espermatozoides de los varones. Recuérdense que nosotros tenemos XY, las mujeres XX, ¿no? Por eso son más fuertes. Para tranquilizar las conciencias, los gringos que decían, el plomo está intoxicando, haciendo que los niños sean así. Le quitaron plomo a todo, ¿no? A las pinturas, a la plomería, a la gasolina, igual.
Miren ustedes, se ha incrementado la prevalencia. Ninguno de ellos, de los datos que les he dado, está científicamente probado en su relación para generar TDAH. O sea, todo lo que tenemos, doctores, todo lo que les puedan decir son hallazgos. No podemos hablar de fisiopatología alegremente, no hay, no existe, pues. Por más que los sabios nos digan, si hay una, no hay, hermano, no hay, no existe. ¿Existirán pruebas? Por cierto que sí. ¿Hallazgos? Claro que sí. A nivel de neurotransmisores, a nivel de ejes, hipotálamo hipoficiario, hipotálamo hipoficiario tiroideo, hipotálamo hipófisis gonadal, suprarrenal. Claro que sí, te entiendo. Pero ese es el origen, no mojen, pues. Ya eso lo llaman fisiopatología. Qué bonito, ¿no? Mundo loco. Pero ¿cómo no vamos a tener esta comorbilidad con un tratamiento tan bárbaro, pues? Si les da estimulantes, el cerebro ya se acostumbró. Te va a estar sobreestimulado cuando llegue la adolescencia y encima el chorro de gonadotrofinas coriónicas se pone mucho más carretón. Es una gran comorbilidad cuando ya crecen con estados del ánimo, sobre todo episodios maníacos. Y ahora se han prendido de esto, como ya ven que está tambaleando esta figura del TDAH, están creando un nicho de niños bipolares a los 3 años, no, como lo has estimulado tanto, has hecho que su cerebro se desbarate, lógico, empatan mucho con los borderline, y ambos terminan psicopatizados o trastornos severos de la conducta, ya francamente disociales, ¿no? Matones, sicarios, delincuentes, proxenetas, mamis, el trastorno oposicionista infantil y delincuencia. La terapia ya más o menos se la dije, en lo posible comprometer a toda la familia y evitar que se les dé. Hay muchos estudios de seguimiento, pero realmente veraces, ¿no? No se ve un resultado satisfactorio a largo plazo, no se ve. Ni con Ritalin, que mueve noradrenalina y dopamina, ni con atomoxetina, que mueve solamente noradrenalina, ¿no? Como estimulantes. Y por último, llegan a depender de esos estimulantes. De estas prácticas que hemos elaborado, que ya hemos ido diciendo, pues mejor practíquelas con sus niños, ¿no? Antes, en mi chiquititud, había mucho juego, pues el mundo, ¿no? O mata gente, ladrones y policías. Nos divertíamos sanamente. ¿Y qué van a decir de las bolitas? Pues no, las canicas. El otro era, ¿cómo es? Algo de chapa, no sé cómo era, que te tocaban y ya te guardaban, ¿no? En fin, ahora no, pues todo es internet, tableta, juego de matanzas, PlayStations. ¿Cómo no va a florecer, pues? Y todo es una urdimbre, todo está concatenado. Y si ustedes, doctores, no leen, van a ser pues brutalmente engañados, ¿no? Terapeutas hay cantidad. Logoterapia, mejorar el lenguaje, terapia de aprendizaje, por cierto que sí, terapia conductual, clarísimo, terapia de autodominio, claro que sí,
Pero claro, los resultados no son inmediatamente. Tienen que ir a la par del crecimiento o de la madurez del cerebro y de la paciencia de los padres y de la colaboración de los padres. ¿Qué llamas si lo pones a tu hijo? ¿Qué llamas al médico para decirle no mejora nada? Si el médico te cae de sopetón y te ve agarrándote a golpes con tu esposa, ¿no? Y tu niño presenciando ello, todo echado por la borda. O el niño llorando porque el papá llegaba borracho a la casa y está pateando todo. O la mamá metida en spas, aburrida de la casa, como toda ama de casa que se aburre, ¿cierto? Buscando ir donde la comadre, donde la vecina para dialogar y charlar. Antes de tener hijos, que son una tremenda y muy bella responsabilidad, mejor pensar, ¿no? ¿Realmente vamos a tener tiempo, disponibilidad para cuidarlos? No, entonces mejor nos aguantamos hasta que hayamos logrado lo que queremos. Una vez que logremos lo que queremos, que no está mal tampoco, es una decisión personal, ¿eh? Bueno, recién pónganse a pensar en tener hijos. TDAH. Si buscan ustedes críticas, van a encontrar muchísimas. Hay un, espérense, Marino Pérez es el otro apellido, no recuerdo bien, un español, que da con palo al TDAH, no solamente él, un montón de gente más. Gente muy, muy probada, muy docta. Ojalá se termine y se termine de darles estimulantes a los niños, ojalá. Pero como quiera que todavía está, hay que decirles eso. Pues, ¿no? ¿Existe? Bueno, existe, sí. Algo que se llama TDAH. Falta definir qué es ese algo. Y más aún, si se orienta a tomar Ritalina o atomoxetina. El metilfenidato simple, Ritalin, dura pues 2, 3 horitas, o la versión retardada, que no salió muy bueno, ¿eh? El Aradix. Antes usaba la pemolina magnesio, quemaba todo el hígado, entonces después de 100.000 muertos se dejó de usar. Deporte, gimnasia, tiempo de ampliar tu atención, ¿no? Actualmente está de moda el mindfulness. Lean, lean, busquen en internet. Natación, excelente deporte, te relaja, te genera una conciencia clara de quién eres, una coordinación visomotora muy importante. La bicicleta también, por cierto. Y la prevalencia real del 3 al 5%, ahora hipertrofiada hasta la estratosfera. Pronóstico. Si rápidamente diagnosticas que un niño tiene déficit de atención y lo pones en terapia, bueno, va a mejorar, ¿no? Pero si te dejas llevar, lo medicas, esa medicación lo va a hacer un poquito más impulsivo, no lo cuidas mucho, va a terminar lumpenizado. Ahí sí se agrava y lo perdiste a tu niño. Y bueno, vamos a poner la otra que me queda para no hacerles perder tiempo, doctores.